Seguramente que muchas veces cuando habéis ido caminando por León, la vista se os ha ido a algunos edificios de los que, bueno, notáis que tienen algunos elementos en común, que son bonitos a la vista, que quizá comparten década de construcción allá por los años 20, 30, 40, bueno, pues probablemente acertéis si pensáis que tienen también un arquitecto común. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy y de mucho más, junto a Javier Caballero, que acaba de publicar su último libro, así que no os mováis que empezamos. Hola, hola. Hello, hello. Ya estamos aquí en 8 Magazine León y os preguntaréis qué os hemos preparado para hoy. Nos iremos al Serranillo a ponernos las botas con nuevos platos preparados. Conoceremos los servicios de la compañía de telecomunicaciones Adamo. También aprovechamos los chollos del nuevo espacio Factory Electric. Y hablaremos de arquitectura con la nueva publicación de Javier Caballero. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. ¡Comenzamos! Programa de miércoles y lo vamos a hacer precisamente fijándonos un poquito en nuestra ciudad, que parece que nos cuesta cuando salimos fuera, cuando planeamos un viaje. Bueno, pues muchas veces trazamos rutas estratégicas por el corazón de distintas ciudades, distintas capitales no sé, como que sí que nos fijamos en qué cosas en común podemos encontrar en según qué lugares, qué edificios, bueno, pues tienen similitudes entre sí. Pues nosotros hoy vamos a hablar de León capital, aunque podríamos hablar también de algunos puntos de León provincia. Lo vamos a hacer, entre otras muchas cosas, que ya lo han avanzado nuestras voces del magazine, que hablaremos de León capital y de otros muchos asuntos en el programa de hoy. Pero os decía, lo vamos a hacer con Javier Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y yo hoy me siento un poquito mejor porque antes de empezar justo el programa, y seguro que mucha gente coincide conmigo, hay veces que por desconocimiento no te atreves a verbalizar según qué sensaciones o observaciones que has hecho al ir por León, no vaya a ser que te tomen por loca. Pues en este caso es cierto que si han encontrado similitudes, sobre todo en las fachadas, en las estructuras de ciertos edificios de León, es probable que hayan acertado, y es que pertenezcan a un mismo diseñador o en términos correctos, de un mismo arquitecto. Sí, bueno, lo que estábamos hablando antes fuera de micrófono, ¿no? Que a veces que tú me contabas que a veces paseabas por León y que tú, bueno, como admiradora de la arquitectura, decías, estas arquitecturas tienen unas ciertas similitudes, tienen unos ciertos parámetros en común. Y efectivamente eso es un poco lo que estamos pretendiendo con esta colección de arquitecturas, que es como se denomina esta serie de arquitecturas, que hemos sacado el número 1 y ahora sacamos el número 2, de enlazar ese grandísimo puzzle que es la ciudad de León para poder encasillar, para poder encajar, para poder visualizar esa arquitectura que, bueno, tan rica como es la ciudad. Y como te decía, esa serie de arquitecturas pues lo que pretende es difundir, divulgar y sobre todo sin perder el concepto científico, que en algunas ocasiones es lo que a veces pierde uno el rumbo, porque cuando trasteas por internet no sabes diferenciar entre qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pues en este caso estamos conciliando esa doble virtud que es el aspecto científico y la divulgación. Porque podemos caer en el error, a lo mejor si nos fiáramos solamente de la mera apreciación de alguien. Pero en este libro se recogen planos, se recogen escritos, se recoge documentación que efectivamente demuestra que esas coincidencias no son azarosas, que efectivamente hubo un gran arquitecto, que es el que da nombre a este libro, Francisco Javier Sanz Martínez, que de hecho trabajó muchísimo en nuestra ciudad. Me alegro mucho que hagas esa reflexión porque, claro, tú para determinar, yo siempre digo vulgarmente entre mis amigos que para saber si la burra es parda tengo que tener los pelos en la mano, ¿no? Eso es una forma coloquial de decir que para determinar esto yo tengo que tener los planos, la documentación, el expediente, la solicitud de la licencia de obras, la firma del arquitecto, y todo eso es documentación de primera mano. Lo que se suele decir en términos históricos, documentación de, bueno, pues, en primera terminología, en primera mano. Entonces, a través de distintos archivos que hay en León, como es el Archivo Provincial, el Archivo Municipal de León, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, bueno, a través de una serie de búsquedas hemos determinado
pues como 80 y tantas, 90 obras del arquitecto Francisco Javier San Martínez, que no están aquí lógicamente todas reflejadas, pero sí las más importantes, las que han marcado un camino, las que han marcado una senda, las que han tenido, digamos, una continuidad en el tiempo, o bien, pues bueno, han determinado que otros autores continúen ese mismo trabajo. Es un poco la idea que nos hemos trazado con este Francisco Javier San Martínez, que tiene un doble título, que es del historicismo a la arquitectura imperial del año 1923 al 48, que eso también tiene una explicación, porque partimos de los años 20, 30 y 40, digamos que es un poco las décadas en que este arquitecto trabaja en la ciudad de León. Bueno, enseguida nos cuentas alguna anécdota, alguna curiosidad de edificios que todo el mundo conocemos, como es, por ejemplo, el Teatro Emperador. Quiero decir que al final es un edificio por el que hemos pasado todos, en el que nos hemos fijado todos y del que probablemente muy pocos sepamos cosas realmente, que tengamos poca información acerca de él. Yo creo que es algo muy común entre todos nosotros. Sin embargo, antes sí que me gustaría bueno, pues dar alguna pincelada sobre este arquitecto. No es natural de León, aunque sí llegó muy jovencito, era apenas un niño cuando se afincó aquí en León. Terminó sus estudios y prácticamente al día siguiente, como quien dice, ya tenía cargos importantes dentro de lo que iba a suponer, bueno, pues un legado patrimonial, en este caso en forma de edificios, ¿no? Que yo creo que ni él mismo se lo esperaba, ¿o cómo? Está muy bien, veo que te has hecho los deberes, sí. que te has estudiado la biografía, que viene un poco, bueno, el libro está estructurado de esa manera, hay una pequeña biografía al comienzo del libro y luego ya desarrollamos lo que son todos los edificios. Digo pequeña porque desgraciadamente no sabemos mucho sobre él, pero sabemos que era de Lucena, de un pueblo de Córdoba, era andaluz, y por motivos del trabajo de su padre, que estaba dedicado al tema judicial, estaba al ámbito, digamos, de juzgado en juzgado, pues era un hombre que tenía mucha vida social, mucha vida a nivel laboral, y se movía constantemente. Y aparecieron aquí, como tú bien apuntas, cuando San Martínez era muy pequeñito, y empezó a estudiar a los agustinos, no los agustinos que conocemos durante muchos años, que estuvieron emplazados en la Inmaculada, sino que estaban en las proximidades de la catedral, en la zona, en la plaza, en la calle del Instituto, cerca de la Plaza de los Descalzos, una zona cercana, bueno, cerca del casco antiguo. Y luego posteriormente marcharon a La Coruña, y luego por azares de la vida volvió otra vez a retornar a León, cuando sacó una plaza de arquitecto en el catastro de la ciudad de León. Esa fue un poco su aparición de forma laboral, de forma profesional en la ciudad de León. Y a partir de aquí, en la década de los años 20, es cuando empieza a estructurar y a confeccionar esos proyectos tan destacados que hizo en la ciudad. ¿Qué elementos hay en común entre los 14 edificios que aquí se reseñan? ¿Qué pistas nos puedes dar para que identifiquemos que efectivamente esos edificios en los que nos estamos fijando corresponden al mismo arquitecto? Bueno, en primer lugar hay que decir que la obra de San Martínez tiene mucha calidad. Así que partir de esa base, que es un hombre virtuoso, con unas apreciaciones, unos matices a nivel de estructuras, a nivel de volúmenes, a nivel de ornamentación, todo eso tiene una calidad estupenda, que lo conté el otro día en la presentación, en el libro, que no se corresponde con las planimetrías que él hace. O sea, los planos son como muy vagos, como muy difusos, como muy poco destacados, y sin embargo, con esa poca matización, él consigue unas obras extraordinarias. Es la primera valoración que hay que hacer en la obra de San Martínez. Evidentemente, no era una cuestión de falta de pericia, porque la tenía. Puede ser un poco de falta de voluntad o incluso falta un poco de desidia en cierta medida. Entonces, digamos que la obra de San Martínez se identifica sobre todo por esa arquitectura es muy monumentalista, muy llamativa, muy colosal, va un poco en esa línea, ¿no? de aspectos unos volúmenes muy contundentes, muy significativos, aunque en función de las tipologías que fuese abordando. No es lo mismo abordar un edificio de carácter, como tú bien decías, el cine o el teatro, que en abordar una casa residencial, no, claro, que en cierta medida también tiene sus propias connotaciones. Bueno, es que además él tenía proyectos muy ambiciosos, donde quería aunar las clases más altas con las más bajas, sí, o el lujo más lujo con, bueno, pues con lo humilde, y dices tú, pero vamos a ver, Alma de Cántaro, ¿cómo lo vas a juntar todo esto en un edificio, no? Eso, y lo conseguía. Eso está muy bien traído, porque San Martínez, sobre todo, hace unos edificios muy, como decíamos, muy significados, muy llamativos, como puede ser el Teatro Emperador, el Teatro Trianón, pero luego, por otra parte, dentro del libro hemos intentado encajar esa parte como más popular. Por ejemplo, hay un edificio que se llama Raimundo Alonso, que fue promocionado por este hombre, y entonces yo lo expliqué también en la presentación del libro,
que lo que quiere hacer perfectamente es cómo puedo saltar de las clases aburguesadas a las clases más populares. Es decir, no me quiero encasillar solamente a hacer edificios muy contundentes, claro, una palametría muy ¿no? llamativa, sino que también hago lo que se denomina en la documentación que me he encontrado como casas baratas. Eso es muy chulo el término, lo llamaban así como casas baratas. O sea, no es una terminología que yo... Qué contemporáneo me suena esto. Casas baratas. Entonces, bueno, que lo que quiero decir es que socialmente se adaptaba perfectamente a ambos campos, ¿no? Evidentemente no nos da tiempo a repasar los 14 edificios que se desarrollan aquí en el libro, pero sí que nos decías al principio que se han elegido, digamos, 3 décadas, ¿no?, que fueron las más prolíficas de este arquitecto aquí en la capital leonesa. Si tuvieses que destacar un edificio por década, esto es como elegir entre los hijos. Es difícil, igual, ¿no? Sobre todo yo cuando a mí el servicio de publicaciones de la universidad me hace el encargo de que quieren que trabaje sobre este arquitecto, yo digo, vale, lo primero que tengo que hacer es saber cuántas obras tiene León, después de una exhaustiva investigación en los archivos, como te comentaba antes, me encuentro con un volumen, bueno, cercano a las 100 obras y tengo que determinar, una vez que determino esos 14 edificios que tú acabas de puntualizar, digo, ¿cómo los ordeno? ¿Cómo los encasillo? Por tipologías, por décadas, por cronología, por aspectos estilísticos. Entonces, después de darle muchas vueltas y después de analizar las obras, veo que me salen 3 épocas, digamos, los años 20, los años 30 y los años 40. En los años 20 hay una arquitectura, digamos, de corte historicista neobarroco. Ya sé que puede resultar un poco rimbombante. Qué difícil eso. Esto que digo, pero la explicación que voy a decir lo vamos a clarificar un poco. Es como lo más cercano a esa edificación academicista, contundente, muy afrancesada, muy ornamentada, muy llamativa, como por ejemplo la casa de Don Valentín, que está más allá del río. Una vez que pasamos Ordoño y nos encontramos con el río, lo pasamos, esa sería la casa de Don Valentín. Esa sería una con las que me quedaría, según tú lo que me estás preguntando, y sobre todo con el Hotel Oliden, ¿no? Esa es la casa de Don Valentín, la que tenemos en pantalla, que es, bueno, se adecúa a esos parámetros que decimos, pues muy significada, muy ornamentada, como con una gran potencialidad a nivel estilístico. El segundo edificio que me quedaría sería el Hotel Oliden, que también lo tenemos en pantalla, por las mismas características también. Pues, evidentemente era un hotel Oliden realizado para la burguesía, para la gente de cierto prestigio social y cierto dinero. Entonces, esos dos son los 2 edificios que yo resaltaría en esa primera etapa. Posteriormente, hay un acontecimiento muy importante, no solamente en la arquitectura leonesa, sino a nivel español y a nivel nacional, que es la incorporación de la arquitectura moderna. Esa arquitectura moderna viene precedida por arquitectos que estoy convencido que a lo mejor que te van a sonar, como es Le Corbusier, como es Gropius, como es Mies van der Rohe. Es decir, esa arquitectura moderna en la cual buscan espacios limpios, espacios diáfanos, se busca la desornamentación, los tejados son planos. Todo lo contrario. Vamos. Todo lo contrario de lo que hacía él. Entonces, la cimentación ya no se hace, digamos, de una manera actualizada en ese momento, sino que se hace sobre piloti, sobre unas columnas muy diáfanas, todo como muy limpio, una pureza ornamental muy minimalista. Esa es un poco la palabra, aunque el término minimalista se adecúa luego a los años 60, pero bueno, ese sería el arranque. Y ahí tenemos varios edificios, como es la Casa del Pueblo, que la gente no sabe dónde está, creo que tenemos en pantalla. Es un edificio que ha sido derribado. Antes, cuando estábamos fuera de plató, fuera de cámara, me preguntaba si había muchos edificios que se habían derruido. Yo te diría, daría para otro libro prácticamente. Ese sería uno de ellos, la Casa del Pueblo, que estaría ubicado en la Plaza de la Inmaculada, con vuelta a Gran Vía de San Marcos, que era una casa dedicada al ámbito social, al ámbito político del Partido Socialista. La gente piensa que el Partido Socialista solamente lo conocemos hoy en día, sino que hunde sus raíces muy atrás, y ese sería un poco el concepto. Este edificio ha desaparecido y estaría... Qué pena que no lo conservemos hoy en día. Una lástima más, y estaría, si todos aquellos que se acerquen a los planos del libro podrán ver que al final que se adapta a lo que comentamos de esa desornamentación, una pureza de líneas, completamente, nada tiene que ver con esos años 20 que antes habíamos apuntado, ¿no? Y por supuesto hay una serie de edificios residenciales que también van en esa misma línea. Y justo al lado del Hotel Oliden hay otro edificio que se llama Celestino Oliden. No es casual el nombre, puesto que la promoción viene dada por el mismo señor, por el mismo personaje. Y cambia radicalmente el estilo, con lo cual pasamos del estilo Oliden, ese es el Oliden, a ver si luego vamos pasando de diapositivas y podemos verlo. Nos encontraremos con un edificio con una esquina aguda,
no se entretiene en frontones, ni en ménsulas, ni en ningún tipo de aquello que pueda despistar. Ese es el Aquí lo tengo, sí. Que es completamente vanguardista, contemporáneo, una serie de perforaciones, si te das cuenta, una secuencia de perforaciones muy continuadas, pam, pam, pam. O sea, esa es un poco la línea que se estaba imperando en esos años 20 y 30, tanto en España como en Europa, a través, digo, de Le Corbusier, Gropius o Mies van der Rohe. A mi compañera Pitu creo que le recuerda al Flatiron de Nueva York. Sí, pues va bien encaminada. Un poquito, ¿verdad? Sí. Va en esa línea, es que aquí los compañeros de la tele tenemos gente muy culta y que se interesa mucho. Somos observadores. Y que se interesa mucho por el mundo de la cultura y eso está muy bien. Dentro de la última década, de los 40, que tiene un nombre que yo he tratado... la edificación autárquica. Defíneme, por favor, este concepto. Bueno, cuando llegamos a los años 40, evidentemente hemos pasado por un periodo que se llama la Guerra Civil, un periodo más oscuro, más siniestro desde el punto de vista social, económico y sobre todo también arquitectónico. Entonces pasamos un momento que, digamos que el servicio de Falange marca unas directrices arquitectónicas en aquel momento, es decir, cambiamos completamente de escenario y tenemos que visualizar la arquitectura como algo ideológico, como algo propagandístico, es decir, en aquel momento no teníamos internet, no teníamos tele, prácticamente no teníamos nada, entonces el régimen franquista utiliza el sistema arquitectónico para promocionar su régimen. Estamos hablando de la autarquía, que se establece aproximadamente entre el año 39 hasta los años 50, 50 y tantos. La autarquía quiere decir un periodo de reflexión interna, un periodo en el cual nos autoabastecemos nosotros mismos. No queremos dependencia de nadie, no queremos, ese es el sistema autárquico, digamos, que también tiene una raigambre desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, ¿qué buscamos? Un propio estilo, un estilo, lo que he denominado yo como estilo imperial, un estilo en el cual esa propaganda que te comentaba tenga que servir de balanza política para que el régimen manifieste y traslade sus ideologías hacia el pueblo. Ese es un poco ese carácter autárquico, ese carácter politizado de la propia arquitectura. Aquí encontramos referencias de esos teatros, cines que hablábamos anteriormente, encontramos casas, yo creo, este edificio que tengo aquí, yo creo que aún de lejos todo el mundo lo identifica perfectamente en la Glorieta de Guzmán, ¿no? Quiero decir, son edificios que rápidamente nos vienen a la mente. Ese que me estás comentando es la denominada Casa Arce, que voy a comentar algo así un poco irreverente, pero que no me lo tomen a mal nuestros espectadores. Se denomina coloquialmente como la Casa del Coño. No tiene nada que ver con ninguna connotación sexual ni nada por el estilo. Es cuando los pasajeros de Renfe, que está en las proximidades, llegaban a la ciudad. Tú imagínate, si este edificio a ti te sigue llamando la atención, imagínate hace 100 años. Entonces, claro. Entonces era una cuestión de... La gente venía y decía, coño, vaya edificio, ¿no? Entonces algo coloquial. Entonces se quedó con la Casa del Coño, no es algo... Esta historia no me la sabía yo. Pues ya lo sabes. Cuando me vengan a visitar familia y amigos, la voy a contar, ¿eh? Sí, claro, es muy buena. Decían, coño, qué casa más grande, ¿no? Entonces se quedó con ese nombre, coloquialmente, por lo menos dentro de estos círculos arquitectónicos, aquí, así la conocemos, ¿no? Volvemos un poco a las líneas ornamentales, ¿no?, de las que partía el arquitecto. El régimen establece unas pautas teóricas muy marcadas, pero que luego a la hora de determinarlas en el aspecto empírico, en la parte práctica, no están tan claras. Es decir, a través de ciertos teóricos, como eran Víctor II, como era Diego de Reina de la Muela, bueno, no quiero extenderme en varios literatos teóricos, intentan dar unas pautas, unas directrices para que esa arquitectura imperial se quede de manifiesto en la ciudad de León. Y luego tenemos otros dos edificios que sí que digamos que son los que más marcan esa pauta, que es una tipología dedicada al ocio, al teatro, al cine. Entonces el régimen dice, bueno, aquí tenéis lo que es ese establecimiento del ocio que a través de nosotros podemos dar esa calidad de nada, ¿no? Dice. Un poco en esa línea, ¿no? Entonces, pues se establecen líneas muy contundentes, muy marcadas. Yo dije en la conferencia como esa finalización del edificio emperador, como esa especie de casco prusiano, ¿no? Como muy dignificado, como muy contundente, como muy marcado. Y esas son un poco las tres líneas que nos podemos adecuar. Alguien me puede decir,
Bueno, entonces las líneas de San Martínez han ido variando con el tiempo, evidentemente. Se han adecuado a los tiempos. Se han adecuado a los realmente. tiempos. Claro, hay que tener en cuenta que esta gente tiene vida, tiene personas, tiene gente a su cargo, tiene que comer, tiene que vivir. Entonces, sí, o mantengo mi moral y mantengo mis ideologías, sean las que sean, y no trabajo o bien en los 30, los 40, los 40, porque no me adapto a lo que hay, o simplemente voy marcando unas tendencias, con lo cual, digamos que el traje se lo cambiaban un poco a la medida, se los iban quitando igual que un americano, igual que un vestido, ¿no? Es un poco ese aderezo, ese atrecho y es esa magnífica historia de Francisco Javier San Martínez, cómo va evolucionando, va cambiando, y a fin de cuentas, pues es uno de esos personajes pues icónicos, podríamos decir, no es exagerado decirlo, dentro del siglo XX que tenemos junto con Manuel de Cárdenas, junto con Juan Cristóstomo Toledo Franco, Juan Toledo Flórez, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cuestión, si me permite, eso es muy importante, eso que tenemos en pantalla, que eso está justo en la parte final del libro. El libro es muy fácil de resumir a través de ese plano y a través de esos 14 edificios. Es decir, tú dices, bueno, yo me quiero recorrer esos 14 puntos de forma ordenada, de los 20 hasta los 40, y me voy recorriendo esos 14 puntos. Que tengo un invitado, que me viene un amigo de Madrid, que me viene un amigo de Valencia, y quedas de escándalo con esto. Sí, le haces una visita turística diciendo, mira qué bien quedó, te lo empapas un poco el día antes. Bueno, de eso se trata. Y otra cuestión importante, que es que tiene un carácter científico, puede valer para el ámbito universitario, pero también puede valer para el ámbito divulgativo, para el ámbito... Y el tamaño. Un tamaño que en cualquier momento lo introduces, no es un libro pesado, y luego a la hora de la lectura, bueno, no es una novela, evidentemente, no es para leerlo de principio a fin, es un libro de consulta, en el cual tú puedes ir en un momento dado a un edificio concreto que te interese y ver sus características, su expediente, sus planos, cuándo se construyó, quién lo construyó, bueno, toda esa serie de peculiaridades que ha sido una labor de pico y pala, insisto, en los archivos municipales y provincial para sacar esos datos y bueno, que todos nuestros compatriotas leoneses puedan disfrutarlo y a nivel nacional, evidentemente. Bueno, pues Javier, un placer haberte tenido con nosotros, hemos aprendido un montón, yo por adelantado, porque tengo que reconocer que le había echado un vistazo en profundidad, pero yo invito a los telespectadores, por supuesto, a que se hagan con su ejemplar y descubran de otra manera la capital leonesa, porque seguro que han pasado por delante de estos edificios 1.000.000 de veces, pero sin reparar en las singularidades que tienen, en la historia que hay, te iba a decir detrás, pero casi es en sí mismo en el edificio. Así que estaremos muy pendientes del próximo número. Vamos a ver, el próximo número. A currar. Eso es. Bueno, yo lo que quiero es eso, que sea un gran puzzle y que ese puzzle sirva para ver un sitio que en nuestros edificios vivimos, compartimos, comemos, lloramos, reímos, nuestros hijos crecen y eso forma parte de nuestro propio día a día, ¿no? Eso es. Pues nos vemos muy pronto, Javier. Muchas gracias, Patricia, por invitarme a tu programa. Y ya que hemos estado hablando de edificios históricos, yo me voy a ir a un negocio histórico, El Sabor de León, el Serranillo, que tienen nuevos platos, y ya pensando cada vez más en la Semana Santa, que está muy cerquita. Buenas tardes, que ya está aquí, claro, como ya estamos en Cuaresma, ya está todo el mundo diciendo, ya está aquí el pesado del bacalao. Pues no, hoy no voy a ser el pesado del bacalao, yo os voy a proponer otra serie de cosas que yo creo que hemos sacado nuevas, que yo creo que espero que gusten mucho. Y precisamente pensando en la gente que no le gusta el bacalao y que nos pedía pues platos también, nos vais pidiendo cada vez platos de comida cada vez más y que hagamos cosas nuevas. Pues hoy os voy a hacer lo que a mí cuando era pequeño, que esto no lo sabe nadie, yo cuando era pequeño no, me gustaba el bacalao, ¿de acuerdo? No lo he contado nunca y no se lo vais a contar a nadie vosotros. ¿Qué me hacía mi madre? Me hacía bonito con tomate. Pues aquí tenemos este magnífico lomo de bonito con tomate que hemos preparado también, es calentar y comer. Como todos nuestros platos que veis, vienen vaso al vacío, se pincha la bolsita 3 minutos y medio y nada, y nos lo comemos y a disfrutarlo. Yo creo que os va a gustar, es la misma receta que la de mi madre y en este caso, pues bueno, las verduritas, eso sí, aquí lo veis, este es el primer prototipo y lo que he hecho ha sido mandar batir muy bien las verduras, porque a mí otra cosa de pequeño que no me gustaba era encontrarme los tropezones por ahí. Entonces digamos que va a ser un maravilloso lomo de bonito con el pisto, pero eso sí, bien batidito para que nadie nos pueda
poner ninguna pega. Y luego yo creo que, bueno, esto es para mí uno de los mayores manjares del mundo. Y sí que hacía tiempo que andábamos buscando, que no nos salían bien, que se nos deshacían, que tal, que no sé qué. Hemos dado con el punto perfecto para estas magníficas manitas de cerdo. Esto es un auténtico manjar para los que nos gusta, claro. Ya sabéis, aquí esto es gelatina pura, que ya sabéis que ahora están diciendo que es súper sana y que yo os invito pues a que las probéis porque de verdad son una maravilla. Espero, eso sí, que os gusten tanto como nuestras mollejas y nuestros callos, que son un auténtico éxito. Ya los estamos mandando a toda España. Y bueno, pues mira, hablando de mandar a toda España, aquí me veis con la nueva caja que vamos a tener pues para los regalos y para los pedidos online. Vamos buscando, ya veis, este formato es un poquito pues ser más cómodos y sobre todo más ecológicos. Y luego aquí, pues, ¿con qué la hemos llenado? Pues mira, en este caso la hemos llenado, estamos preparando lo que puede ser un kit de supervivencia, pues para, imaginaros, leoneses que no puedan venir en Semana Santa. ¿Qué no puede faltar a un leonés que no pueda venir en Semana Santa? Pues limonada, nuestra limonada artesana, de la que iremos hablando ya la semana que viene, a la que hemos puesto 2 botellas, digo, porque ¿qué hace un leonés con una botella solo de limonada? Pues la verdad que le da para muy poco. Las aceitunas negras con pimentón y el bonito en escabeche. Yo creo que es un kit de supervivencia para leoneses en Semana Santa que está muy bien. Siempre se puede mejorar. ¿Cómo lo mejoraría yo? Pues con un poco de chorizo y un poco de cecina. Porque al final, aunque sea Semana Santa y esto no sea muy de vigilia, ¿cuánto tiempo aguantamos los leoneses sin comer un buen chorizo o una buena cecina? Pues yo creo que ya de paso que vamos a hacer el envío, vamos a hacer el regalo, pues vamos a comer un poco el chorizo de León, que es el mejor del mundo. Bueno, y aquí tenemos, que no sé si os acordaréis, la semana pasada, o no sé, hace unos días, porque ya me mezclo ya de tantas cosas que hablamos, pero sí que me acuerdo que os presentamos de los postres nuevos que hacemos, el tocinillo de cielo, que por favor, daros las gracias porque os está gustando muchísimo, habéis venido todos, mucha gente lo ha llevado y nos estáis diciendo que está brutal. Pues aquí está, este le he dejado para después, este es mi favorito, el flan de queso. De verdad, no lo probéis, es adictivo. O sea, es un auténtico manjar, una delicadeza, una sutileza. Yo creo que para cualquiera de las cosas que os he presentado aquí es el postre perfecto. Y os invito de verdad a que lo probéis. Y por mi parte nada, daros las gracias a todos porque todas las cosas que vamos haciendo, todos estos platos nuevos que veis son pues porque cada día nos vais demandando más, os gusta mucho todo lo que hacemos. Desde aquí solo puedo mandaros un beso a todos los leoneses y a Televisión de León y daros las gracias por todos los ánimos y tal que nos dais absolutamente todos los días. Ya os había dicho que eran interesantes, las propuestas que nos traían en esta ocasión desde el Serranillo con ese kit de supervivencia para leoneses fuera de León. Me parece un puntazo. Por cierto, nos vamos a ir, pero rápidamente quiero recordaros que también este fin de semana, y hablando de gastronomía, podéis disfrutar de las jornadas de la matanza en Almanza. Hay 4 establecimientos participantes, el Bar Luis, el Restaurante La Torre, el Bar Universal y el Bar Jaque, y desde el viernes en el horario de las tapas a partir de las 8, el sábado en el horario de la comida y de la cena y el domingo en el horario del mediodía podéis degustar esas tapas a 2,50 la unidad. Así que yo os invitaría a que os acerquéis hasta allí, hasta la localidad de Almanza y disfrutéis de la gastronomía típica leonesa. Me voy volando y a la vuelta vengo con buenas noticias para los más pequeños en particular, para las familias en general y para todos los leoneses, porque vais a ahorrar dinerito, ya os lo digo yo. Hasta ahora.
Bueno, pues estamos de vuelta en 8 Magazine León y voy con dos planazos para dentro de muy poquito. Uno lo tenemos ya este fin de semana y consiste en rememorar todas aquellas canciones del Libro de la Selva que seguro que os sabéis de sobra. Estarán allí, bueno, pues personajes como son, por ejemplo, Mowgli, Balú, la Pantera, Bagheera y otros muchos, porque se van a colar en el espectáculo algunos como Marshall y Chase de la Patrulla Canina o Bob Esponja, Mickey y Minnie. Es un espectáculo familiar, es un espectáculo infantil que va a llegar al Teatro del Nuevo Recreo Industrial este sábado a las 5 y a las 7 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Tenéis ya a la venta las entradas anticipadas en giglon.com y en la taquilla del propio Teatro Nuevo Recreo Industrial. Y para los nostálgicos o para las nuevas generaciones de peques, también tenemos otra propuesta, en este caso para el siguiente fin de semana, y es que llega Circlásica, el sueño de Miliki. Muchos conocemos a Miliki, muchos crecimos con sus canciones, y en esta ocasión lo que vamos a descubrir es cómo un niño de 7 añitos, que se llama efectivamente Miliki, sueña con ser payaso y le acompañan en estas aventuras, bueno, pues acróbatas, malabaristas, músicos, trapecistas y dos personas a las que conocéis súper bien. Una se llama Don Pepito y la otra Don José. Todos ellos estarán en el Auditorio Ciudad de León desde el día 9 al 12 de marzo con diferentes horarios y diferentes funciones, así que si os apetece pasaros por allí, tenéis toda la información y las entradas disponibles en www.circlásica.es. Cómo me gustan estas canciones. Bueno, vamos a hablar ahora de la necesidad, de la importancia, de la casi obligatoriedad de los hogares a estar conectados. Y es que justo antes de empezar comentaba con Enrique, que él viene de la empresa Adamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Que a día de hoy se convierte en algo casi tan necesario como estar conectados a la red eléctrica o al suministro de agua. Hay que estar conectados para muchas cosas. Correcto, en ese sentido es que a día de hoy un hogar no digitalizado es algo así como un hogar donde no hubiera una conexión eléctrica, una conexión de agua, una conexión de vertido, etc. Ten en cuenta que, por ejemplo, la administración ya hay muchos trámites que nos obligan a relacionarnos con ella de manera digital. Pedir cita en el médico cada vez más se hace a través de una aplicación digital. Contenidos educativos para aquellas personas que se están formando en universidad o en colegios, etcétera, etcétera. Contenidos de ocio, ¿por qué no? También, pero finanzas personales, ¿quién no lleva en su propio móvil el app de su banco para hacer una transferencia, etcétera, etcétera? Para eso necesitas tener ese móvil conectado con una red de banda ancha de última generación. Por eso a día de hoy Adamo se especializa en la digitalización de hogares, es decir, en llevar el cable a zonas donde cuando en su día se construyeron nadie pensó en esa necesidad, y por eso somos especialistas en el cableado y la digitalización del mundo rural. Esto es importante subrayarlo porque no sois un operador al uso, no. De decir, bueno, pues te contrato y ponme este router y se acabó. Correcto. No. Nosotros en ese sentido somos un proveedor de servicios de Internet, es decir, nosotros primero detectamos aquellas áreas de necesaria digitalización donde hasta ahora ningún operador o ha podido llegar o ha querido llegar o a lo mejor no lo tiene priorizado. Después escuchamos a los vecinos, es decir, nos levantan la mano, oye, tengo estas necesidades. Hablamos también con los ayuntamientos, ¿vale? Y en función de eso definimos unos despliegues, llevar hasta allí nuestra propia infraestructura, adaptándonos a las necesidades de los vecinos, adaptándonos también a las premisas que nos ponen los ayuntamientos para que estos vecinos puedan acceder a las funcionalidades propias en digitalización, con todos estos ejemplos que te decía, del siglo XXI. Entonces, eso nos hace diferentes, ¿por qué? Porque con Adamo solo puedes contratar sobre aquellas poblaciones que nosotros ya tengamos desplegadas con nuestra fibra. Donde no hemos llegado con nuestra fibra no es nuestro negocio, no vamos a estar, pero donde ya tenemos nuestro cable desplegado, allí los vecinos nos pueden levantar la mano, vecinos, pymes, familias, etcétera, etcétera, para poder contratar a través de Adamo. Por eso es importante el hecho de que, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Pues yendo sobre nuestro propio cable, sobre nuestra propia infraestructura, primero nos permite adaptarnos a las necesidades de los vecinos. Después, somos, por decirlo así, esclavos de nuestros propios costes, pero también libres de nuestros propios costes, es decir, no dependemos del... precios muy competitivos. Por eso, ¿por qué? Porque nosotros no dependemos de la infraestructura de terceros para marcar el precio que nuestros potenciales clientes nos están diciendo, con lo cual podemos adaptarnos a las necesidades de los vecinos y podemos adaptarnos a las necesidades de los ayuntamientos, porque cuando se hacen despliegues en el mundo rural,
tienes que tener en cuenta que es un entorno de especial protección. Hay muchísimas afecciones, desde patrimonio, medio ambiente, espacios especialmente protegidos por, digamos, por patrimonio natural, etcétera, etcétera, y eso nosotros sí que somos capaces de realizar esas infraestructuras en el medio rural, pero protegiendo todo ese patrimonio natural que hay. Bueno, claro, hay gente que estará oyendo, ¿no?, los términos, bueno, pues fibra, conectividad, y estará diciendo, esto yo lo he escuchado antes y me suena ya para el 2050. Ojo, porque vosotros tenéis una partida presupuestaria específica donde el objetivo real es llevar la conectividad a los pueblos. Correcto. O sea, no es palabrería. No, es que nuestro modelo de negocio, nuestra razón de ser en sí mismo, ¿vale?, es llegar donde otros no llegan. O sea, no vamos a poner un cable de fibra de Adamo sobre otro de Telefónica, o sobre otro de Vodafone, o sobre otro de cualquier otro operador, me da igual, porque ahí ya entendemos que esos vecinos ya tienen posibilidades suficientes para elegir y para digitalizarse. Nosotros vamos donde, como te decía, otros no han llegado, bien porque no han querido, bien porque no han podido, o bien porque simplemente todavía no lo tienen priorizado. Por ejemplo, ¿en qué zonas de nuestra provincia estáis actuando? Pues mira, nosotros tenemos un despliegue muy intensivo en dos zonas muy importantes de la provincia de León, ¿vale? Concretamente es la zona de Bierzo, ¿vale?, y también la zona de lo que es el Páramo, ¿de acuerdo? Ahí llevamos ya 2 años de despliegue muy intensivo y te podría dar datos como, por ejemplo, estamos en Ponferrada, en Bembibre, en Cacabelos, en Campo Naraya, es decir, en todos esos núcleos urbanos importantes en el Bierzo, pero claro, hasta ahí no sería una noticia porque en estas poblaciones que te he dicho ya hay otras opciones. La noticia, ¿cuál sería? Pues que también estamos en Fuentes Nuevas, ¿vale?, que es un barrio, por ejemplo, de Ponferrada que hasta ahora no había llegado fibra a otros operadores. Estamos en Campoo, en Santa Colomba de Somoza, etcétera, etcétera. Son sitios donde, sí, en el Bierzo no solo hay que estar en Ponferrada, sino nuestro modelo hace que vayamos a sitios, como te decía, donde la concentración demográfica es pequeña y hace que sean despriorizados. Nuestro modelo de negocio se enfoca ahí, precisamente en ese nicho. En la Cepeda. En la Cepeda, en la Valdería, exacto. Son zonas donde... Y ya casi hablar de cobertura es un milagro, pues ya ni te cuento hablar de fibra óptica. Exacto. Al final, cuando llega la fibra óptica a una zona, lo que es la cobertura de móvil también obviamente, mano, no es automático, pero viene de la mano. ¿Por qué? Porque todo ese tráfico que se capta por antenas móviles hay que bajarlo a tierra más tarde o más temprano. Si no hay despliegues de fibra, para los operadores de móvil es muy complejo. En el momento que ya hay redes troncales que denominamos que atraviesan el territorio, es más sencillo hacer una cobertura móvil, porque puedes ponerte de acuerdo con terceros, ¿vale?, si eres operador móvil, para intentar meter todo ese tráfico a canales troncales de fibra. ¿Quién tiene, perdona que te interrumpa, quién tiene que contactar con vosotros? ¿Tiene que ser un particular para informarse? Oye, en mi pueblo, ¿vosotros trabajáis? ¿Tiene que ser una empresa? ¿Tiene que ser el propio ayuntamiento? Mira, ¿cómo funciona? ¿Cómo se dan los primeros pasos? Tenemos 3 canales de contacto, te diré 2 muy digitales, ¿no?, y uno muy analógico, y te explico. Los más digitales, primero llamando al 1600, algo tan sencillo como 1600, y compañeros míos podrán informar primero si está en zona de cobertura, si hay previsión de que lleguemos a ese pueblo, y si está en zona de cobertura y el cliente tiene unas necesidades, qué productos se le pueden adaptar, ¿de acuerdo? Después del 1600, nuestra propia página web, el segundo método digital, www.adamo.es, ¿vale? Y ahí le pueden pinchar para que le llamen, puede el mismo conectar con la cobertura, o sea, conectar para comprobar su cobertura, etcétera, etcétera. Y tercero, vamos a ver, todos estos procesos de digitalización al final generan una riqueza, y nosotros somos muy partidarios de esa economía circular y que revierta esa riqueza sobre el territorio. Por eso tenemos una red de comerciales y de distribuidores y de tiendas propios de León, o sea, del Bierzo, de la Valdería, de la zona del Páramo, etcétera, etcétera. Entonces pueden contactar con cualquiera de nuestros distribuidores, de nuestras tiendas, cualquiera de nuestros comerciales, para que le informen previsiones de cobertura, si está ya en zona de cobertura o no, y los productos y servicios que pueden contratar adaptándonos a las necesidades de cada hogar. Tienes que tener en cuenta que nosotros hacemos una oferta 360, o sea, nuestros productos no solo incluyen la conectividad del hogar, sino que también incluyen la parte móvil, es decir, el tráfico móvil, los móviles, etcétera, etcétera, el teléfono fijo, la conexión a internet, etcétera. Actualmente estamos hablando en torno a 45.000 familias que ya Correcto. pueden acceder a internet de calidad. De calidad. Hay que remarcar esta parte. Y en más de 260 poblaciones. Aquí en nuestra provincia, pero vuestros objetivos para 2023-2024, que digamos es el próximo intervalo de actuación,
Pues mira, ¿hasta dónde queréis llegar? En León queremos llegar a conectar en este siguiente intervalo que decías tú, aproximadamente unas 15.000 unidades inmobiliarias más. Unidades inmobiliarias es lo que se denomina en el argot técnico, pero vamos, bajándolo para que lo entendamos, 14.000 familias, pymes o vecinos puedan contratar su red, y en distintas poblaciones de toda la provincia de León. Y no vamos a parar, al final el objetivo de Adamo básicamente es llegar donde esté el último, digamos, esa familia, ese pyme, ese vecino, el último kilómetro cuadrado que tenga una necesidad es llegar hasta allí, ¿vale? Y para eso solo gente especialista en desplegar en entornos rurales de baja concentración demográfica puede llegar. De hecho, Adamo, y esto lo digo un poco, digamos con orgullo, en la última convocatoria del Planes Único del Ministerio de Transición Digital y de Economía, ¿vale? Son unos planes para digitalización del mundo rural que anualmente, con un horizonte 2025, para desplegar toda la fibra por el mundo rural, digamos, fuimos adjudicatarios de 17 provincias. Prácticamente fuimos los principales adjudicatarios de la aplica a nivel nacional que se hizo. Eso te da un poco de perspectiva de lo que es Adamo como tal. Y es un aval. Es un aval importante. Jolín, si estáis en 17 provincias, es que hay un buen trabajo. Ten en cuenta, solo este año en 17 provincias a Adamo se le ha encargado que despliegue. Concretamente te diré que en la provincia de León, por ejemplo, al final llegar a estos entornos es fundamental la colaboración público-privada, ya que hay que poner en valor también los esfuerzos que hacen las administraciones para poder digitalizar el territorio. En ese sentido, solo en esta última convocatoria son 5,4 millones de euros para dar servicio, para poder llegar la fibra a estos 14.000 hogares, ¿de acuerdo? De los cuales prácticamente la mitad es capital público y la otra mitad, digamos, que es capital privado, nuestro propio, que complementamos para llegar a abarcar esos 14.000. Bueno, pues el teléfono 1600, 1600 hemos dicho, 160. Adamo.es, y que se olviden de estar desconectados. Correcto. Que vean que hay muchas estar en un posibilidades. entorno rural maravilloso no tiene por qué implicar no tener las mismas oportunidades desde un punto de vista de digitalización para los vecinos que ahí estén, y más cuando es una clave fundamental para el tema de cosas como el teletrabajo, por ejemplo, cuando hablamos de vertebración del territorio, de que vuelvan otra vez la gente a los pueblos, etcétera, etcétera, la posibilidad de teletrabajar en el entorno rural. O los negocios convencionales. O claro. los negocios convencionales. Para la venta, los datáfonos, que sin cobertura. Los datáfonos, que en los no pueblos funciona. todavía muchas veces es un reto, Eso pues es. obviamente la experiencia de cliente cambia y mucho cuando llega allí. Bueno, pues ha sido un placer conoceros, Enrique, conocer Más de lo mismo. Adamo, 1600 1600 y adamo.es para cualquier necesidad o consulta que puedan tener. A vuestra disposición y encantado de estar en León, como siempre, porque hemos llegado para quedarnos y vamos a estar, como te decía, hasta el último kilómetro Eso es, cuadrado. dando servicio a nuestros leoneses. Ahí. Muchas gracias, Enrique. A ti. Bueno, y ahora vamos con una propuesta interesante. La tenemos también en el polígono de Villacedré, aquí en la provincia leonesa, muy cerquita de León capital, y vais a poder ahorrar hasta el 70% en algunos elementos que forman parte de nuestra casa y de nuestra vida cotidiana en Factory Electric. ¿Cuántas veces has visto un anuncio donde te han prometido que tu nuevo sofá, tu nueva nevera o tu nueva lavadora va a tener el precio de fábrica? Bueno, suele ser mentira, ¿verdad? Siempre hay un sobrecoste. Bueno, pues tengo el lugar donde tienes que venir a buscar todos esos electrodomésticos, todos esos nuevos elementos de tu hogar. Se llama Factory Electric, 70% de descuento en muchísimos artículos sobre lo que estás acostumbrado, y además acaban de abrir nuevas instalaciones. Factory Electric está de enhorabuena, y es que estrena instalaciones más amplias, más modernas y con más exposición. Susana, vosotros ya estabais aquí en el polígono de Villacedré y lleváis años trabajando en este sentido, ¿no? No es la primera vez que se escucha el nombre de Factory Electric. Llevamos 25 años dedicándonos a esto, el negocio ya está bastante consolidado, tenemos productos electrodomésticos, muebles, sofás, colchones. Nos vamos a adaptar un poco
a lo que necesitemos, ¿no? Dentro de nuestro hogar, dentro de los requerimientos que tenga cada cliente. Se pueden hacer únicos. Sí, se hace, por ejemplo, el sofá a medida, con tela, color, patas, diseño propio para el cliente. Lo que sí que me llama la atención, así a priori desde aquí, es que hay precios muy competitivos. Quiero decir, están muy por debajo del precio que solemos ver. Debido a que nosotros diseñamos los productos directamente en la fábrica y se hace el sofá pues, dependiendo de lo que el cliente quiera, dependiendo de su gusto, la tela o el diseño. O sea, que es una manera de ahorrar costes en este sentido, ¿no? Para que luego se vea repercutido en el bolsillo del cliente. Por supuesto, aproximadamente te ahorras entre un 70% en la mayoría de los productos. Bueno, esta es una de las zonas, nos decías, estábamos antes en el área un poco más de descanso, lo mismo sucede con las camas, que también hay individuales, hay de matrimonio, hay camas a lo mejor un poquito más clásicas, más modernas, igual, hay de todo. Correcto, el canapé también se hace a medida. El colchón también, por ejemplo, si un cliente necesita una medida en concreto, se realiza ese colchón y ese canapé a la medida que el cliente considere. Bueno, vamos a pasar a las zonas de más actividad de la casa, porque el descanso yo creo que lo tenemos controlado. En materia de electrodomésticos veo que hay de todo, pequeño, gran electrodoméstico, complementos para el hogar, hay absolutamente en todas las categorías, en todas las estancias de la casa también. Son productos pues, que tienen alguna pequeña tara estética, del transporte, de haber estado en exposición o de estar en alguna demostración ferial. O sea, que no quiere decir que una tara o un desperfecto tenga que ver con su correcto funcionamiento. Funcionan perfectamente y vienen con garantía incluso. Funcionan correctamente, solo es que tienen alguna pequeña tara estética, a veces es el embalaje y tienen 3 años de garantía según la ley. Por ejemplo, en esta lavadora que ves, pues puede tener algún rayoning, como se puede mostrar aquí, ¿vale? Algún rayón, ¿sabes? Solo es estético, no tiene nada que ver con el funcionamiento. Con un rayón de estas características, perdona que te interrumpa, por ejemplo, ¿cuánto dinero nos podemos ahorrar? Uno se ahorra hasta el 70%, pero dependiendo del aparato te puedes ahorrar un 30 hasta un 70% de descuento. Si alguien está interesado, ¿cuáles son los pasos a seguir? Quiero decir, ¿se vienen hasta aquí? ¿Tienen que venir ya con medidas? ¿Vais vosotros hasta casa? ¿Cómo funciona? El cliente suele venir con las medidas que tiene en su casa, se le explica las características del producto, se le da las indicaciones, se le explica un poco cómo funciona la máquina, la eficiencia energética que suele tener, transportamos los productos, los llevamos al domicilio y le hacemos la instalación en el momento. ¿La venta también es solamente para particulares y os ocupáis vosotros de todo? Nos dedicamos también a, en este caso aquí en la tienda al por menor, pero también nos dedicamos al por mayor de productos. O sea que en este caso nos podemos beneficiar de las ofertas todos, no solamente los que estamos a lo mejor pensando en recomponer nuestra casa, a lo mejor jubilar una lavadora vieja o una nevera vieja o incluso incorporar pues algún otro pequeño aparato, ¿no? Sí. Por ejemplo, aspiradores, cosas de tostadores. También tenéis, me parece, aparatos electrónicos. Sí, tenemos máquinas de afeitar, secadores, cortapelos, auriculares. Tenemos un poco de variedad en los productos pequeños. Bueno, en Factory Electric tenéis los precios más competitivos. Los precios de ahorro son durante todo el año, la mayoría de los productos te ahorras hasta un 70%. Siempre tenemos unos precios competitivos para que el cliente se pueda permitir adquirir un producto bueno. Claro, que no tenga que ser una gran inversión, sino que pueda ser un gran producto con una inversión más pequeñita. Correcto. En caso de cualquier duda o cualquier cosa que quieran solucionar, vosotros vais a estar aquí siempre pendientes de ellos. Sí, por supuesto, cualquier cosa, tenemos un servicio postventa para nuestros clientes, con cualquier duda, cualquier consulta o cualquier cosa, estamos siempre a su disposición. Bueno, pues me lo has pintado muy bien, Susana. Ahora me queda testar el producto, así que nosotros os invitamos, por supuesto, a que os acerquéis hasta este polígono de Villacedré, a Factory Electric, nuevas instalaciones más grandes que las de antes, y voy a probar esto. ¿Me acompañas? Por supuesto. Vente, a ver. Bueno, pues he de reconocer que el sofá muy cómodo, los precios muy competitivos y que había un stock amplísimo, así que si estáis pensando, qué sé yo, en alquilar un piso y lo tenéis que amueblar, pues esta puede ser una gran opción. ¿Os habéis cansado de vuestro mobiliario y queréis una nueva cara para vuestro hogar? Pues también puede ser una gran opción. Nosotros nos vamos con esta recomendación y volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde, como siempre, aquí en 8 Magazine León. Que paséis una tarde fantástica. Adiós.